bendiga a todos, que la paz, el amor y la comunión de Dios sea con ustedes. Otra vez más en otra entrega de tu programa, El Despertar. Como siempre traemos un hombre o una mujer que porte una palabra de vida. En esta ocasión tenemos un joven, ya una amistad muy vieja, y un muchacho que se ha desempeñado a llevar lo que es el reino a través de la palabra. Y dejaremos que él se presente. Dios le bendiga, le habla el evangelista Maurice Cabral para servirle en el nombre de Jesús. Amaury, sabes que para nosotros en esta ocasión es una bendición tenerte y sabemos que hay una palabra de parte de Dios que porta, la cual será de bendición para todos aquellos que están en sus hogares. Así que te damos permiso para que dé inicio a la palabra de Dios. Muy buenas tardes, para mí es un honor de parte de nuestro Señor Jesucristo estar aquí para transmitir una palabra de vida, la cual será de gran bendición para aquellas personas que la estarán escuchando en el nombre de Jesús. Estaremos leyendo la palabra en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Gloria a Jesús. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios está en medio, Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Poderoso. Pues, amado, hoy le estaremos hablando bajo el tema reconciliando las almas con Cristo. Gloria a Jesús. Tenemos 3 principios que estaremos debatiendo con ustedes, aquellos que han sido llamados como embajador del reino celestial de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que a nosotros se nos dio esa asignación y nosotros debemos entender cómo Cristo anduvo y nos reconcilió con el Dios Todopoderoso. Así también nosotros tenemos esa tarea de reconciliar a otra persona con el reino de los cielos. Tenemos que el primer principio, son 3 principios: aceptar tu asignación. Aceptar tu asignación. Y les dijo Jesús en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso fue una asignación, un mandato que Jesús le dio a sus discípulos, a los 12 apóstoles. Le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, automáticamente ha sido condenado por no creer en el Hijo del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué debo yo aceptar mi asignación? Debo aceptar mi asignación para que el poder de Dios pueda funcionar en mi vida. Debo aceptar mi asignación. Debo aceptar que Jesús me escogió como un embajador, que Jesús me escogió como alguien que tiene el poder y la autoridad de reconciliar a aquellos que están enemigos de Dios. Es impresionante hablar acerca de reconciliar o hablar acerca de la salvación. Vemos a Juan el Bautista que nace con un llamado que es preparar el camino al Mesías. Y Juan comienza a reconciliar todos aquellos escribas, fariseos, seduceos, toda esta gente que estaban desligada de lo que era la voluntad de Dios. Juan comienza a darle un mensaje divino: arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Vemos cuál es la asignación de Juan. Ahora, Juan sabe a qué Dios lo había llamado. Entonces, como Juan comprende cuál es su asignación, la Biblia enseña que Juan comienza a caminar encima de su asignación, haciéndola manifestarse.
Así vemos mucho, que no entendemos en sí el propósito por el cual Dios nos llamó, o el propósito por el cual Dios nos ha plantado en el lugar que estamos ubicados, sea congregación, sea trabajo, o sea el sector donde estás ubicado. Por una asignación, por un principio Dios te ha puesto ahí. Y es lo que Jesús le decía a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, más aquel que creyere y fuese bautizado será salvo, el que no haya sido condenado. Jesús le está dando una asignación no a evangelistas, no a profetas, no a apóstoles, no a pastores, a todos. Todos tenemos la legalidad de ministrar el evangelio para salvación y para redención de las almas. Gloria a Jesús. Mire, Ángel, mientras usted hablaba, el Espíritu me ministraba una palabra poderosa. Cuando Dios va a escoger a alguien para una asignación, primero lo capacita. Amén. Primero convence a esas personas que ellos están capacitadas para ir y realizar esa asignación. Cuando Dios habló con Moisés en el monte, Moisés rechazaba la asignación de libertar a un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Moisés no aceptaba por una falta de vocabulario, por una falta de lenguaje, que la literatura de Moisés o el idioma de Moisés no era muy fácil de lidiar, y Moisés entendía que no podía responsabilizarse con esa asignación. Y Jehová le dijo: ¿quién fue que le dio el habla al hombre? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al tartamudo? Lo que impresiona es que antes que Dios te coge, primero te conoce. Antes de Dios ponerte una asignación, sabe tu capacidad, sabe para qué tú das. Tú no puedes negar tu asignación porque tú entiendes que no tiene esa formalidad para llevar la asignación que Dios ha puesto en tu mano. Si Dios te puso una asignación es porque de antemano te ha capacitado para que lleve esa asignación. Por eso es el principio que debemos aceptar esa asignación que Dios nos ha puesto para nosotros poder llevar a fin y a continuación esa tarea que Él nos ha puesto en la mano. ¿Sabe? Algo me sorprende, es una palabra que acabas de decir, que Dios primeramente te conoce antes de darte una asignación. Y es sorprendente porque lo que pasa acá con Moisés es algo que ya se había profetizado, de que Dios iba a traer un libertador, que iba a sacar al pueblo. Entonces Moisés no está viviendo una adivinanza, no está viviendo de que un periodo de que me cogí. No. Moisés ya en el plan divino, Moisés estaba escogido para ese tiempo. Aunque ya no había nacido, no existía sobre la faz de la tierra, pero había un manuscrito, la cual decía que Dios iba a traer un libertador. Y esa era la estadística que había. O vemos a este hombre, a Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Yo no sé hablar, yo soy un niño. Pero dice: antes que naciese, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aunque Jeremías estaba odiando su asignación como con Moisés, pero ya Dios le dice: pero yo te cogí y te exhibí, yo te di a conocer a las naciones. Ya las personas te están esperando. Ya yo publiqué afiches acerca de ti. Es como cuando viene un evento y para el 15 de mayo, pero el 15 de mayo no ha llegado. Pero ya los flyers andan corriendo y ya saben la cara de ese hombre que va a venir. Entonces, eso está pasando acá. Dios le dice a Jeremías: antes que tú naciste, mi hijo, yo en tu simiente inculqué una asignación. Y no es que tú quieras cumplir la asignación. Ese es el problema de muchas personas que están ahí, a ti que estás ahí mirándome. Que sabe que Dios te marcó con un llamado poderoso. Que sabe que Dios te puso, aleluya, en tu lengua, aleluya, el sentir de adorar, de escribir cánticos nuevos al Señor. Pero le estás corriendo a tu asignación. Wow, no sabiendo que ya Dios lo inculcó en ti, en tu simiente. Y lo que Dios inculca tarde o temprano se manifiesta. Porque Isaías dice que la palabra de Dios no cae en el vacío, sino que tarde o temprano, yo siento a Dios con esta palabra, sino que tarde o temprano harán la función la cual se le ha sido enviada. Por ende, si Dios te prometió algo, si Dios te legalizó algo sobre tus hijos, sobre tu familia, no importa que pasen los tiempos, eso que Dios determinó se ha de manifestar. Nombre de Jesús. Wow, tremendo, tremendo.
Tremendo. Nota que Jesús, Dios no te va a mandar nunca hacia la calle a cumplir esa asignación que te dio sin antes tú creer en aquella asignación. Wow, debes creer. No sé cuánto tiempo duró Dios con Moisés en el monte. Dios tuvo que hacer un sinnúmero de cosas hasta que Moisés aprendiese de que él era quien tenía que llevar esa asignación a cabo. Lo que pasa es que hay muchas personas que Dios lo ha llamado para este tiempo, para cumplir una asignación, para reprender los espíritus de los demonios, de los cuerpos, de los brujos. Y ellos lo que están viendo es el poder que tiene el brujo. El brujo no puede tener más poder de aquel que aquel que tiene la asignación puesta por Dios. El brujo no tiene más potestad que aquel que tiene la autoridad del cielo con él. Lo que tú tienes que entender, que el que te asignó también está respaldando tu asignación. El que te puso la tarea también está contando con esa tarea que va a ser realizada, no por tu fuerza, no por tu capacidad, no por tu conocimiento, sino por un poder que viene por el Espíritu. Note que Jesús le dice a sus discípulos cuando lo comisiona que muchos serán echados a la cárcel por causa de la palabra, pero Jesús le dice: no temáis, no tenga miedo, porque no soy vosotros que vas a hablar. Y Dios le está diciendo en esta tarde a alguien que no eres tú que va a hablar en la universidad, no eres tú que va a hablar en el colegio, no eres tú que va a hablar en el hospital, no eres tú que va a hablar en la embajada, no eres tú que va a hablar allá afuera en el mundo, sino el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti en la hora que tú aceptes la asignación. Wow, yo siento a Dios tremendo. Cuando la asignación de Dios encuentre cabida en tu vida, entonces los demonios tienen que respetarte. Cuando la asignación de Dios encuentre lugar en tu vida, entonces todas las barreras diabólicas tienen que caer en tu comunidad. Y Dios te está empujando en esta tarde, y Dios te está empujando en este día para que entienda que el día que acepte tu asignación, entonces el respaldo del cielo está contigo. Es sorprendente lo que es la asignación, lo que es el llamado. Wow. ¿Sabes lo bueno que es caminar bajo una recomendación del cielo? Wow. Bajo una recomendación de una palabra que Dios te dio. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla, el apóstol Pablo dice que nadie a mí me cause molestia, porque yo traigo la marca de Cristo. En otras palabras, yo tengo una asignación, tengo, aleluya, una misión encima de mí, y esa misión a mí me mantiene con vida, no importa dónde yo me esté, lo que esté atravesando. Hay gente que piensan que por un momento caótico se van a morir. Hermano, cuando tú estás viviendo tu peor momento, acuérdate de lo que Dios un día dijo. Porque lo que Dios te dijo es lo que te va a sustentar. Amén. Porque el apóstol Pablo entendía de lo que estamos hablando hoy. Entendía cuál era su asignación. Y él dijo: diga al débil, fuerte soy. Porque Dios se va a fortalecer. ¿Dónde? En mi debilidad. Cuando yo no puedo, pero reconozco quién soy. Wow. Cuando no tengo fuerza, pero reconozco quién soy. Cuando no hay salida, pero yo reconozco quién soy. Que el Dios Todopoderoso está conmigo. Si no, preguntémosle a Job. La esposa, los amigos, que Job dijo: mi Redentor vive, y aún del polvo allí me levantará. Porque Job sabía cuál era su asignación. El hombre era tan tal que conocía su asignación, que Job oraba por sus hijos, por si acaso habían fallado delante de la presencia de Dios. Porque cuando un hombre conoce la asignación que Dios le dio, vive conectado con el Dios que lo llamó. Cuando un hombre conoce su asignación, alabado sea el Señor, pasará más tiempo con aquel que delegó la asignación sobre ellos. Lo que pasa es que tenemos una generación que habla de Dios, desconociendo dónde Dios lo plantó. Por eso el libro de los Salmos dice que nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabes lo que indica? Que tú estás plantado en medio de prueba, batalla, dificultades, adversidades, pero que tus hojas no caen, pero da tu fruto a tu tiempo. Esta palabra me gusta. Da tu fruto a tu tiempo. Hay gente que se le manifiesta el tiempo de Dios, y cuando el tiempo de Dios se manifiesta, lo que no daba fruto comienza a dar fruto, lo que no florecía comienza a florecer. Donde no había camino, Dios forma camino. Vengo a despertar a alguien que entienda cuál es su asignación en Dios. Dios mío, mira, escucha bien. Note que los versos que acabé de leer aquí en 2 Corintios capítulo 5,
en una ocasión Jesús le dice, escucha lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios mío, escucha bien, hermano, hasta que usted no entienda la asignación que Jesús le ha depositado en su vida, nunca podrás caminar ni andar conforme esa asignación. Oye, escucha lo que Pablo le está diciendo: tú eres un embajador. Un embajador de un país es aquel que representa dicho país. Un embajador de un continente es aquel que representa dicho continente. Y aquí se está diciendo que nosotros somos el embajador del reino de Dios. ¿Y dónde yo estoy, varón? Yo estoy en la tierra, pero represento al cielo. Y cuando yo entiendo que represento al cielo, yo entiendo que no dependo de la tierra, sino que dependo del cielo. No. Cuando yo entiendo que represento al cielo, donde yo estoy, entiendo que no le pertenece al infierno, sino que le pertenece al cielo. Y debes cambiar un pensamiento de turbación. Debes cambiar de decir que el diablo tiene terreno. El diablo no tiene un terreno de un embajador donde habita un embajador. El terreno del embajador le pertenece al reino que pertenece el embajador. Por eso que el Señor viene a ministrarte en esta tarde, que el día que tú entiendas que tú eres un embajador, vas a entender que no pertenece a un gobierno que te va a alimentar en la tierra, sino pertenece a un gobierno que te va a alimentar en el cielo. Alguien tiene que moverse y tiene que entender que no puede abandonar su asignación para vivir mendigando en la tierra que no le pertenece. Dios mío, Dios te viene a decir hoy que el día que entienda tu asignación y tu origen, vas a caminar diferente. Vas a rogar al hombre, al Señor positivo, al Señor verdadero. Hay gente que le está rogando a la tierra cuando debe rogar al cielo. Hay gente que le está quejando a la tierra cuando se debe quejar con el cielo. Hay gente que le está pidiendo a la tierra cuando debe pedirle al cielo. Escúchame bien, tú no perteneces al cielo, a la tierra, tú perteneces al cielo. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Debes entender, tu asignación depende de tu posición. Es impresionante, algo que dijiste muy fuerte, me encantó esa palabra. Es que cuando uno conoce su asignación, sabe de dónde vienen las provisiones que uno necesita. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Oiga, ¿qué origen? Jesús le está indicando a ellos que todo lo que ellos necesitan vendrá del cielo. Amén. Que todas las provisiones que ellos lo va a sustentar a ellos va a venir de Dios. Entonces, cuando alguien desconoce a qué Dios lo llamó, también desconoce quién es Dios en ellos. Porque una cosa es tú hablar de Dios y otra cosa es tú conocer a Dios. No es la misma cosa. Entonces tenemos una generación, amado, que no se han preocupado por saber quiénes son ellos delante de Dios y quién es Dios delante de ellos. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando puedan comprender esos misterios, entenderán que su Padre es el dueño de la plata y el oro. Entenderán, alabado, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando una persona comienza a operar en ese nivel de gloria, va a poder entrar donde otros no han entrado. Van a pisar donde otros no han pisado. Las puertas que se te cerraron, Dios la va a romper para que nunca la vuelvan a poner en ese lugar. Porque es que tú conoces quién tú eres. Por eso que cuando Jesús está delante de la tumba de Jairo, Jesús le dice: papá, gracias, yo lo hice para que ellos entiendan. Pero en otras palabras, yo conozco quién soy yo. Alabado sea el Señor. Porque cuando tú conoces quién tú eres, no hay muerto que se pueda resistir. No hay enfermedad, no hay fibroma, no hay cáncer, no hay útera que puede estar delante de un hombre que conoce cuál es su asignación. Dios mío. Ángel Miguel, el segundo principio es vivir conforme a tu asignación. Cuando tú entiendas ya tu asignación y aceptas tu asignación, entonces corres a vivir conforme a esa asignación. Comienzas a orar, comienzas a ayunar, comienzas a buscar la presencia, comienzas a buscar ese deber espiritual, comienzas a cuidarte, comienzas a pensar conforme al reino, comienzas a prepararte conforme a esa asignación. Porque si te toca jugar pelota, entonces tienes que ir a practicar en el play. Dios mío. Ay, mi madre, esta palabra ha sido poderosa, pero ya el tiempo y la culminación de este espacio ha llegado a su final. Gloria y esto que solamente hemos tocado 2 puntos.
Wow, pero la unción está, que hay una unción fresca y yo Gloria sé a que Jesús. Dios ha restaurado tu vida allá en tu casa. Amén. Recuerda cuál es tu asignación, a qué Dios te ha llamado. Y dejaremos al hombre de Dios que tenga un clamor ahí de guerra por todos ustedes. Amén. Dios le bendiga mucho. Seguimos en el nombre de Jesús creyendo que Dios lo hará. Créalo. Vamos a desatar una palabra poderosa sobre tu vida y que hoy te vamos a empujar a creer en la asignación que Dios ha depositado en tu vida. Padre creador del Gracias, cielo Jesús. y de la tierra, bendigo, Señor, tu nombre en esta hora, en este momento. Padre, he aquí, Dios mío, presentamos a aquellas personas que nos están viendo en este momento y que declaramos, Señor, que tu mano lo empuje, Dios mío, lo ensanche con una palabra poderosa, Padre, y lo inquiete, Dios mío, de tal manera que corran hacia su asignación, que caminen conforme a su asignación, que caminen, que piensen conforme a lo que tú has dicho, Aleluya. en el nombre de Jesús, y que la asignación más poderosa que tú nos has podido entregar es salvar las almas para que tus padres lo puedan encontrar santo y salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía. Recuerda suscríbete y dar la campanita y comparte este mensaje con alguien. Hasta la próxima. En el nombre Chao. de Jesús.